Creo que saben que han habido una realidad muy molesta en todos los días de mi ministerio y vida, y es el hecho de que hay tanta gente en la iglesia que no es salva. He hablado de tantas veces de esto en tantos libros como el Evangelio según Jesucristo, el Evangelio según los apóstoles, avergonzados del Evangelio, acerca de esta carga de que la iglesia tiene mucha gente que no lo conoce. La verdad en guerra es lo mismo desde diferentes ángulos, en cierta manera, difícil de creer. Y todo realmente se concentra en la misma realidad de que la iglesia está llena de gente que va camino al infierno. Y si vamos a aventar nuestros cuerpos enfrente de ellos para que pasen por encima de nosotros, es parte de la iglesia. No podemos hacer suposiciones. A mediados del siglo XX, hubieron 2 evangelistas dotados, jóvenes, y entraron a la escena en los Estados Unidos al mismo tiempo. Uno de esos 2, uno lo conocen bien, Billy Graham. Su historia es conocimiento común y aún está siendo vivida en esta hora. El otro joven evangelista era un hombre llamado Carlos Templeton, probablemente han oído de él. Fue Carlos Templeton y Billy Graham, junto con un hombre llamado Tory Johnson, quienes fundaron Jóvenes para Cristo. Y sin duda, Carlos Templeton era el predicador más dotado de los gemelos de polvo de oro, inteligente, eficaz, elocuente, atractivo físicamente, un orador, brillante, persuasivo, eficaz. Todas esas palabras eran usadas para describirlo. De hecho, en 1946, la Asociación Nacional de Evangélicas le dio un premio. Las organizaciones cristianas dan premios muy raros y se le dio este reconocimiento a Carlos Templeton. Muy raro. El mejor usado de Dios. ¿Cómo sabían ellos eso? No obstante, en sus archivos, tiene un reconocimiento en 1946 por ser el hombre mejor usado por Dios. Carlos Templeton realmente oscureció a Billy Graham. Era el mejor orador, el más eficaz. Ambos se fueron en una gira evangelística en Europa y predicaron en Inglaterra, Escocia, Irlanda, Suecia y alternaban conforme iban juntos, predicando a grandes audiencias. Carlos Templeton, en los 1950 se le dio la oportunidad de tener un programas semanales televisivos en CBS y la NBC. Él predicó en Estados Unidos a tanta gente como 20,000 personas en una noche en todo el país. Él predicó en rallies de jóvenes con miles de jóvenes. Se convirtió en un plantador de iglesias, se convirtió en un pastor. Fue al seminario de Princeton. Él fue un evangelista con la iglesia presbiteriana. Tuvo un ministerio de predicación evangelística en la Universidad de Yale. Realmente un hombre formidable. En 1957, Carlos Templeton se declaró a sí mismo un agnóstico. Rechazó la Biblia y rechazó a Cristo. Él dijo que la firmeza de ese rechazo vino debido a que leyó a Thomas Paine. Y él dice, en 10 días leyó Voltaire, Russell, Aldous Huxley, Hume, y al final de esos 10 días, virtualmente fue un ateo. Dejó el ministerio con $1,600 en su bolsillo, regresó a Canadá, se convirtió en un periodista, después se convirtió en un política y casi se convirtió en el primer ministro de Canadá. Tan formidable. En 1957 entró a la oscuridad eterna de la apostasía, blasfemó a Cristo y terminó con un libro titulado Despedida a Dios. Despedida a Dios. ¿Hay otros predicadores como él, crees tú? Creo que hay otros predicadores como él. Mi papá fue un evangelista por un tiempo y estuvo en Europa predicando con otro evangelista, predicando día tras día tras día, noche tras noche tras noche, en una serie evangelista intensa. Lo mismo estaba haciendo el evangelista en este giro tan intenso. Y llegó mi padre porque dijo que fue una de las experiencias peores experiencias de su vida, porque este predicador estaba involucrado con prostitutas y borrachera. ¿Es eso común? Yo me gradué de la universidad y el que estaba en el equipo de fútbol, éramos co-capitanes en el equipo de fútbol americano. Fuimos al seminario juntos y él negó la fe y yo seguí y me convertí en un pastor. En el seminario de Talbot, y yo era amigo de un joven cuyo padre era el director del seminario. Nos graduamos juntos, entramos en el ministerio y después terminó
levantando un altar budista en su casa. En esta noche quiero contarles el cuento de dos predicadores. Estos dos ustedes conocen muy bien. Ambos fueron llamados por Jesús personalmente. Ambos respondieron al llamado, dejaron todo y lo siguieron a Él. Ambos declararon repetidamente su devoción personal a Él. Ambos fueron personalmente instruidos, preparados por Jesús, específicamente para el ministerio de la predicación. Ambos estuvieron íntimamente familiarizados con Él 24 horas al día, 7 días de la semana, cada hora, cada semana durante años. Eran parte de su grupo pequeño. Fueron instruidos por Él mediante precepto, con claridad y poder y convicción y con argumentos convincentes que no tuvieron paralelo ni jamás lo tendrán. Y no solo fueron instruidos por precepto y proposición, sino también por ejemplo, porque todo lo que Él enseñó lo vivió a la perfección. Nunca nadie ha tenido un maestro que se pareciera a Él ni que se le acercara. Se les enseñó cuál era la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Se les enseñó cómo conocerla, vivirla, amarla, predicarla. Ambos vieron los milagros de Jesús, virtualmente todos ellos, día tras día, conforme Él prácticamente expulsó la enfermedad de la tierra de Israel. Ambos vieron claramente la revelación de su naturaleza divina, como lo vimos con Nicodemo. Aún lo que vio, estaba convencido de que venía de Dios, porque nadie podía hacer lo que Él podía hacer. Ellos vieron su poder sobre los demonios, la enfermedad, la muerte, la naturaleza. Ambos oyeron al Señor responder toda pregunta teológica de manera perfecta. Las respuestas de Jesús siempre fueron el fin de la discusión. No había una necesidad de decir, ¿podrías aclararnos esto? Él respondió profundamente, claramente, perfectamente y con verdad. Ambos fueron confrontados diariamente con la realidad de su estado caído. Ambos estuvieron conscientes de manera diaria de que había pecado, de manera clara, porque vivían con uno que era perfecto. A ambos se les dijo, día tras día, tras día, tras día, que todo pecador necesita salvación. A ambos se les habló de la realidad del cielo eterno y la realidad del infierno eterno. Como oímos hoy por parte de Steve, Jesús habló más de ambas verdades que cualquier otra persona en las Escrituras, y habló mucho más del infierno que del cielo. Ambos recibieron y usaron el poder mismo de Jesús que les delegó para predicar eficazmente, para llevar a cabo sanidades y echar fuera demonios. Y ambos ejercieron ese poder. Ambos predicaron a Jesús como Mesías y Salvador, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Y compartieron todo esto juntos. Fueron expuestos al Señor Jesús en maneras idénticas. Pero hay más. Ambos eran pecadores y lo sabían bien. Ambos estaban tan conscientes de su pecado que estaban abrumados con la culpabilidad de su propio pecado, abrumados por su culpabilidad al punto de verse aplastado por ella. Ambos, aún con todo esto, se entregaron a Satanás para alinearse con la causa de Satanás. Ambos, al final, traicionaron a Jesús de manera osada, enfática, abierta, pública, de manera determinante, y lo hicieron ambos al final de toda su preparación y experiencia, apenas antes de que fuera crucificado. Y ambos fueron totalmente devastados por lo que habían hecho. Uno de ellos, a pesar de su traición impía del Salvador, es considerado un hombre tan honorable, tan noble, una persona tan grande, que millones de personas han sido nombrados siguiendo el nombre de este hombre. Algunos de ustedes tienen el nombre de este hombre. ¿Alguno de ustedes se llama aquí Pedro? Inclusive hay una forma femenina.
Petra. El otro hombre, no tanto. El otro hombre es considerado tan deshonroso, tan menospreciable, y aunque su nombre significa alabado, nadie en este edificio tiene su nombre, ni tu perro tiene su nombre. No conoces a nadie que tenga su nombre. Su nombre es odiado, menospreciado, y aunque hay algunos que disputan esto, hay evidencia de que, de hecho, hay una ley en Alemania en contra de cualquiera que llame a un niño, que llame a su hijo Judas. Uno de ellos, aquellos que pertenecemos a Cristo, todos lo conoceremos, porque ese traicionero de Jesucristo está en el cielo. El otro, aquellos que rechazan a Cristo, pueden conocerlo, y me aventuraría a decir que probablemente hay alguno aquí que lo conocerá. Probablemente hay un Carlos Templeton. Tendrás que ir al infierno para conocer a Judas. Y los otros predicadores apóstatas que dejaron al Señor. Uno de esos predicadores terminó su vida en el suicidio, ahorcándose, eternamente alejado de Dios. Y el otro terminó su vida como santo, crucificado de cabeza, pero eternamente bendecido. Dos hombres, lado a lado, 24 horas, 7 días de la semana, durante 3 años, el uno con el otro, con Jesús, juntos, todo el tiempo, y después separados infinitamente, el uno del otro para siempre. Uno de ellos es el primer nombre en toda lista de los apóstoles, y hay 4 de ellas. El otro es el último nombre en toda lista. Uno de ellos está entronado en el cielo más elevado. El otro está consignado a la parte más baja del infierno. Uno de ellos será honrado para siempre. Uno de ellos será torturado para siempre. Lo que es sorprendente es que ambos traicionaron al Señor Jesús. Ambos lamentaron lo que habían hecho. Ambos la lamentaron. Solo un comentario al margen. La salvación no puede ser por obras, porque los dos hicieron las mismas obras. Hicieron milagros. La salvación no puede ser por conocimiento. Ambos tenían la misma información. Entonces, ¿qué es lo que hizo la diferencia? Te voy a decir qué es lo que hizo la diferencia. Y estoy diciéndoles esto porque por causa de alguien que esté aquí, que necesite estar aquí. Pero les digo esto para que puedas hacer la prioridad más importante de tu prioridad, que tu congregación en tu rebaño genuinamente son salvos. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Es la actitud de una persona hacia Jesús. La médula el fondo es qué crees acerca de Cristo. ¿Qué piensas acerca de Cristo? Esa es la médula. Las iglesias están llenas del mismo tipo de personas. Las iglesias están llenas de Pedros y de Judas. En esencia, oyendo los mismos mensajes, experimentando la misma adoración, viendo el mismo poder en despliegue en las vidas de las personas, sirviendo, pero van a terminar en 2 destinos totalmente diferentes. ¿No es esta la manera en la que Dios termina el Sermón del Monte? Muchos me dirán, Señor, Señor, y Él dirá, nunca os conocí. Y todo regresa a la actitud de uno hacia Jesucristo. A lo largo de los años, ocasionalmente, la gente me ha preguntado, ¿por qué estás tan atorado, por así decirlo, en predicar a Cristo? Bueno, porque sé que lo que salva a la gente del infierno es su actitud hacia Jesucristo. Yo no puedo predicar lo suficiente de Jesucristo. Creo que ese es el punto de todas las Escrituras que apuntan a Él. No me disculpo por seguir a mi mentor Pablo, quien dijo, predicamos a Cristo. Predicamos a Cristo. Determiné no saber nada sino a Cristo, predicar a Cristo. Para ver a estos 2 predicadores en relieve, pasen a Mateo 26 y vamos a avanzar simplemente a lo largo del capítulo. Ustedes están muy conocidos, muy familiarizados con el capítulo. Oro porque el Señor nos guíe, nos lleve a un lugar en donde encontraremos claridad fresca para nosotros. Jesús terminó todas sus palabras, les dijo a sus discípulos, acababa de dar el discurso de los olivos acerca de la segunda venida, y les dijo a sus discípulos,
Sabéis, Mateo 26:2, sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Había estado diciendo eso mucho. Desde allá atrás en el capítulo 16, en ese maravilloso texto tan conocido que amamos, donde Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 21 de ese mismo capítulo 16, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, de muchas cosas que para poder entender. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Era demasiada información para que Pedro la pudiera digerir. Esto era algo inaceptable para Pedro. Constantemente les dijo que iba a morir. Él les dio detalles. De hecho, les dijo cómo iba a suceder, cómo lo iban a tratar, quién lo iba a hacer. Y el plan ya estaba en juego. En Mateo 26:3, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarles. Era el plan. Entra y mátalo. Pasen al versículo 6. Y estando Jesús en Betania, en donde se quedó durante la Pascua, ahí en la casa de María, Marta y Lázaro. En esta ocasión está en casa de Simón el leproso para una comida. Versículo 7, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y dice aquí que los discípulos dijeron esto. ¿Quién lo dijo? Judas lo dijo, de acuerdo con Juan 12:4. Él fue el que lo dijo, él protestó. Y aquí es la primera vez en el registro de los evangelios en el que Judas comienza a revelar quién es él. Hasta aquí no sabemos nada de él. No sabemos nada de él. Sabemos bastante de Pedro, Jacobo y Juan. Y en cierta manera vimos algo de Andrés en el grupo 2, también un poco en Felipe en el grupo 2. Y después empezamos a ver a los hombres de quienes no sabemos nada, muy poco. No tenemos ninguna información de Judas sino hasta ahora. No existía ninguna sospecha por parte de alguien más. No pareció que él respondió de una manera diferente a lo que los otros dijeron. No pareció reaccionar de manera diferente a lo que Jesús hizo. Parecía estar haciendo todo lo que ellos estaban haciendo cuando fueron enviados a hacer lo que Jesús les delegó que hicieran. No había sospecha alguna. Pero él quiere el dinero. En versículo 12. Jesús dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. ¿Qué? ¿Sepultura? Judas quiere dinero, poder, prestigio, exaltación. Él quiere estar en el lugar de poder cuando Jesús establezca su reino y sus ambiciones están siendo aplastadas por toda esta plática de crucifixión y muerte y sepultura. Esto es algo absolutamente desalentador para Judas. Entonces, versículo 14, uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote. Iscariote quiere decir Cariote, era el único no Galileo. Fue a los principales sacerdotes, no sabía nada de él, la mayoría de los galileos se conocían los unos a los otros. Fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. 30 piezas de plata, de acuerdo con Éxodo 21:32, era el precio de un esclavo. Él va a traicionarlo. Y esto es simplemente impresionante. Esto es impresionante. Si estás leyendo a lo largo de Mateo por primera vez, no sabes nada de esto. No puedes procesar esto. Has visto su nombre y su grupo en la gran administración de poder que se les ha dado, pero él no sobresale por nada. Esto es impresionante. Él va a traicionarlo por el precio de un esclavo, el Hijo de Dios. Versículo 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua jueves por la noche. La Pascua se estableció en Éxodo 12, la van a celebrar. Y ustedes conocen la historia. Versículo 20, en la tarde, cuando llegó la noche, en la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros
me va a entregar. Esto es un shock total. Esto es algo totalmente sorprendente. Versículo 22. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Habían sospechado primero de sí mismos antes de sospechar de Judas. No había nada que les causara sospechar de él. Sorpresa más allá de lo que podían imaginar, sin sospecha alguna, en absoluto. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Tenían un plato y pan, lo metían ahí, en el plato, así comían la comida, la cena. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, le fuera a ese hombre no haber nacido, hubiera sido mejor que nunca hubiera nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, ya había hecho el trato, aunque todavía no había encontrado el momento, dijo, ¿soy yo, maestro? Ese puede ser uno de los momentos más horrendos en la historia. Le dijo, tú lo has dicho. Nadie sospechaba de él. Él pensaba que podía hacer una declaración de hipocresía y salirse con ella. Era el hipócrita maestro. Tú lo dices, tú lo has dicho. Pasen al versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Recuerdan lo que sucede ahora? Van al monte de los olivos, acabó la Pascua, ya es tarde en la noche, van al monte de los olivos y vayan al versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí, oro, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, ustedes conocen la historia, oraron, se quedan dormidos. Jesús ora 3 veces, no se pueden quedar despiertos. Quiero que vayan al versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Esta es la tercera sorpresa impresionante, inconcebible. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Judas entra en acción y retomamos el relato de lo que hace en el versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, quien no estaba con Jesús y los 3 en el huerto, uno de los 12, y quiero decirles que cada vez que Judas es mencionado en los evangelios, y todos incluyen su traición, siempre lo identifica como uno de los 12, porque es tan inconcebible. Para subrayar la sorpresa y para subrayar lo horrendo de lo que hizo. Y Juan dice que en este punto entra Satanás en Judas. Satanás entra en Judas. Jesús nunca, claro, fue engañado. Él sabía que él era el hijo de perdición. De hecho, en Juan 17 dijo, no os he escogido yo a vosotros y uno de vosotros es un diablo. Entonces, en este punto, Satanás entra en Judas. Versículo 47, Jesús está en el huerto, se aparece Judas con su escolta inmensa, con los principales sacerdotes, los ancianos, la policía del templo, y con soldados romanos, y vienen todos a arrestarlo. Y ese es el tiempo apropiado, porque temían de las multitudes durante el día, porque prácticamente se les habían puesto, recuerdan las palmeras, las hojas de palmera en los pies, y lo habían alabado como en lozana, y llega a medianoche, por así decirlo. Y esto es impresionante, versículo 48, y el que lo entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó de manera continua, le besó de manera repetida. Jesús le dijo, amigo, por cierto, esa no es la palabra normal para amigos, esta es la palabra más bien de un asociado, más impersonal y técnica. Asociado, camarada, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pasa al versículo 57. Los que le prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos.
Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. ¿Y cuál fue el resultado del juicio? Para apurarnos al versículo 75, versículo 65, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidores diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Y le escupieron, versículo 67, en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pasen al capítulo 27, versículo 1, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado, le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Después vamos con Judas, en el versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas. Por cierto, no era lícito lo que le hicieron eso a Jesús, porque es precio de sangre, y después de consultar compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio opuesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. E identifica a Jeremías como fuente de ello, pero fue Zacarías. Pero la razón por la que se refiere a Jeremías es porque el Antiguo Testamento se dividía en 3 partes: la ley, los escritos y los profetas, y Jeremías es el primer libro en el texto hebreo de los profetas. Entonces, Jeremías fue el título para esa sección. Entonces, ¿qué tienes en esa sección? Versículos 3 en adelante. La tragedia horrenda de Judas. Se cuelga a sí mismo. Ni siquiera podía ser hecho bien, porque el primer capítulo de Hechos dice que él se murió porque sus entrañas se estrellaron contra las rocas. Probablemente se rompió la rama o la cuerda, o se deshizo el nudo. Una tragedia terrible, sin paralelos, de Judas. La tragedia más grande en toda la historia, porque tuvo el mayor privilegio. Él fue un avaro, un materialista, amaba el dinero, es terrenal, marcado por la avaricia, motivado por la ambición personal, el deseo por las riquezas, tan fuerte fue la avaricia de Judas que ignoró la verdad cuando estaba en su cara. Él se fue al infierno a propósito. Él sabía que había un infierno. Él se envió a sí mismo ahí. Tomó la decisión. Quiero alivio. Quiero salir de esto. La agonía es demasiado grande. Me voy a enviar a mí mismo al infierno. Vino su caída, porque se amó a sí mismo demasiado. Rechazó la salvación con mucha facilidad. Resintió a Jesús con mucha fuerza. Y el mismo sol que derrite la cera endurece la arcilla. Veamos a Pedro. De regreso en el capítulo 26, y vamos a regresar al versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Jesús preparó esto de tal manera que Judas no supiera dónde iba a ser, para que no llevara a la gente ahí. Pero ustedes conocen el resto de la historia. Muy bien. Versículo 26, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y convierte la Pascua en la cena del Señor, su mesa. De regreso en el versículo 31, cuando hubieron cantado, versículo 30, cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ahora sigamos a Pedro. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: herirá al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Ahí en Zacarías estaba. Pero después que haya resucitado, irá delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo
nunca me escandalizaré. Me gusta su espíritu. Me gusta su espíritu. Él acaba de decir que todos iban a dejarlo, a darle la espalda. Pedro se ve a sí mismo de una manera más elevada de la que debería pensar. Versículo 34, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Él era un líder, ¿no es cierto? Él podía hacer que el grupo lo siguiera, aún en una confesión necia. Bueno, todos sabemos lo que Pedro hizo. Negó a Cristo. Su acto fue tan malo como el de Judas. Su crimen fue tan terrible como el de Judas. Fue tan valiente, tan determinado, tan abierto y público como el de Judas. Pero no lo supo, sino hasta que cantó el gallo. Bueno, brinquen en la historia al versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo mientras el juicio se llevaba a cabo? Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Es realmente dramático seguir los pasos. Aquí no tenemos tiempo de hacer esto, pero cambia, se va a otro lugar de la parte. Cuando pasa, saliendo él a la puerta, le vio otro y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. No conozco al hombre. Entró en un juramento. Juró por algo. Poco después, acercándose a los que por allí estaban, conforme él se pasó a otro lugar, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre, tenía un acento. Entonces él comenzó a maldecir. ¿Sabes qué quiere decir eso? Él pronunció una maldición de muerte en sí mismo si estuviera mintiendo. Él pronunció pronunció una sentencia de muerte sobre él si estuviera mintiendo. Una maldición es algo negativo. Si estoy mintiendo que me muera, hay elementos de esto que exceden a lo que hizo Judas. Versículo 74. Entonces él enseguida cantó el gallo. Eran las 3 de la mañana. Esa era la hora en la que cantaba el gallo. Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, Marcos añade, recuerdan 2 veces, me negarás 3 veces. Me negarás 3 veces. ¿Y qué hizo? ¿Se mató a sí mismo? ¿Qué hizo? ¿Se ahorcó? Había pronunciado una sentencia de muerte sobre sí mismo. Quítenme la vida si miento, y mintió. ¿Qué hizo? Y saliendo fuera, ¿qué? Lloró amargamente. Hay un momento impresionante aquí que Lucas añade para nosotros. Cuando cantó el gallo, Lucas 22:61 dice esto. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Cuando Judas y los ojos de Jesús se vieron en el huerto, Judas lo besó con el odio de un hipócrita. Cuando Pedro vio los ojos de Jesús, Pedro fue aplastado, se desmoronó en lágrimas. La tristeza aplastante llevó a Judas al suicidio sin el arrepentimiento. La tristeza aplastante llevó a Pedro a la restauración con arrepentimiento. Ambos tuvieron una visión de Cristo. Judas lo vio en el rostro, lo abrazó, puso su mejilla contra la de él, así de cerca. Pedro lo vio a distancia. Llevó a Judas al suicidio. Llevó a Pedro al arrepentimiento. ¿Cómo es que Pedro se metió en esta situación? ¿Cómo es que pudo él hacer esto? ¿Cómo pudo él haber hecho esto después de 3 años? Bueno, te voy a dar una idea general. Regresa al versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Versículo 35. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Él se jactó demasiado. Se jactó demasiado. Ve al versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? En segundo lugar, oró muy poco. Versículo 51. Pero uno de los que estaban con Jesús en el huerto era Pedro.
Estaba siendo arrestado Jesús. Extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. De lo contrario, tienen derecho de quitarte la vida. Se jactó demasiado, oró muy poco, actuó demasiado rápido. Versículos 69 al 74, siguió demasiado lejos. Se jactó demasiado, oró muy poco, actuó muy rápido y siguió demasiado lejos. Ahora, ¿ya oyeron lo suficiente del drama? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? Pasen al último capítulo del Evangelio de Juan. Versículos 15 al 17. Conocen el relato, ¿no es cierto? Jesús apareció en Galilea y Pedro había regresado a pescar, lo cual no debía hacer. Debería haber ido a Galilea a esperar a el Señor, porque le había dicho el ángel que fuera a Galilea y esperara, y sin embargo regresó a sus antiguos caminos y se puso a pescar. Jesús aparece, confronta a Pedro. ¿Qué es lo que le pregunta 3 veces? ¿Me qué? Y has tocado la realidad. ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Es la actitud hacia Jesús. ¿Y cuál es la actitud de Pedro hacia Jesús? Está claramente indicada aquí. Lo amaba. ¿Me amas? Sí, te amo. Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Él invoca la omnisciencia. ¿Por qué invoca la omnisciencia? Porque no era obvio. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Tú sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Puedo expresarlo de la manera más simple que me puedo pensar. La diferencia entre Judas y Pedro fue que Pedro verdaderamente amaba a Cristo. Pablo amaba a Cristo. El amor de Cristo nos constriñe, dijo. Pablo también dijo en 1 Corintios 16, 22, si alguno no amara al Señor Jesucristo, sea anatema, sea condenado. Juan dijo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ambos estuvieron ahí, en ese aposento alto. Juan 14, cuando Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amas, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, él es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a él. Jesús les habló acerca de amarlo en esa noche, y Judas lo odiaba, lo dio por estrellar sus ambiciones. Jesús sigue hablando de amarlo. Versículo 23. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Todo tiene que ver con amarlo a él. Versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habré regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Sigue hablando del hecho de que lo tienen que amar y amar. ¿Es algún tipo de sentimiento? ¿Está esperando algún tipo de timbre? No, ¿cómo se define el amor? El que me ama guarda mis mandamientos. Es un acto disciplinado de obediencia. Pero te voy a decir, entre más sabes de Cristo, más lo vas a amar. Más irresistible es Él. Juan 6. Algunos de los discípulos se fueron y Jesús le dijo a los 12, ¿vosotros también se quieren ir? Y Pedro le dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y hemos creído que tú das vida eterna. Pedro tuvo el potencial para la traición desastrosa, pero era muy diferente que Judas, porque amó a Cristo. Quiero decirte algo. Dios recogió a Pedro, lo levantó y lo hizo una potencia. Durante la primera mitad del libro de los Hechos, permíteme darte un principio en qué pensar. El pecado y la culpabilidad no producen arrepentimiento verdadero. El pecado y la culpabilidad no producen arrepentimiento verdadero. Puedes tener un remordimiento terrible, sentirte mal de manera agonizante y sentirte culpable y matarte a ti mismo. Puedes tener una conciencia de tu pecado y puedes entenderlo todo completamente. Y déjame decirte algo. He estado en cárceles en donde la gente quiere esconder sus pecados porque han estado en la primera plana del periódico. Y reconocer tu pecado y sentir el remordimiento y la conciencia molesta de lo que has hecho y llevar el castigo temporal de ese crimen no necesariamente produce arrepentimiento.
El horror del pecado de Judas no lo hizo arrepentirse. El horror del pecado de Pedro no lo hizo arrepentirse. Y la realidad horrenda de nuestro pecado no es lo suficiente para hacer que el pecador se arrepienta. Puede ser lo suficiente para doblarte, para aplastarte, para hacerte llorar, para matarte, pero no es suficiente para hacerte que te arrepientas. ¿Qué es lo que se necesita para hacer que te arrepientas? Es una visión de Cristo que produce amor, un amor cautivador. Pedro amaba a Jesús, lo amaba. Cuando se encontraron sus ojos en esa noche, estaba aplastado por su tristeza profunda y fue llevado a las lágrimas en ese huerto del sumo sacerdote. Esta es la mente del verdadero creyente. Y quiero decirte algo, como pastor, lo que he aprendido en estos años. Lo que estoy buscando en mi congregación es salvación real. Y cuando la veo, se manifiesta en amor a Cristo que causa deleite y obediencia. Mi responsabilidad termina ahí. Está aquí. Y ese es algo que yo debo saber como pastor en la medida de lo posible, cuál es la condición espiritual verdadera de mi congregación. Un testimonio personal de Pedro es dado en su epístola, capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra hasta cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Lo amáis. Simplemente exalto a Cristo, predico a Cristo, lo más hermoso, lo más glorioso, lo más hermoso, lo más perfecto, el perfecto. No puedo darles nada mejor. Terminé el Nuevo Testamento. Terminé los 4 evangelios y pregunté qué es lo que quieren. Ve al Antiguo Testamento, enséñanos a Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces fue al Antiguo Testamento y durante meses les mostré a Cristo. ¿Y ahora qué? Dijeron, haz el Evangelio de Juan. Entonces estamos de regreso en el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Quieren ver a Cristo. Es su belleza lo que los abruma. Él es el que quieren. Son como Pablo, son como Pedro. Aman a Cristo. No puedes tener un mayor gozo que una congregación que ama a Cristo, porque cuando aman a Cristo, anhelan honrarlo y servirlo. No estaban esperando algún tipo de experiencia emocional. Aman al Cristo revelado en las páginas de las Escrituras. Es tanto el deber como el privilegio y la realidad sin límites. No lo has visto, pero lo aman. 2 predicadores indistinguibles, imposibles de distinguir a sus amigos cercanos, Judas y Pedro. Judas le pertenecía a Satanás y Pedro le perteneció al Salvador. Me encanta esta benedicción en Efesios. Gracia sea con todos aquellos que aman al Señor Jesucristo con un amor incorruptible. Fue en el 2001 cuando Carlos Templeton murió a la edad de 86 años. Solo tenemos una cita de él mientras moría. Él dijo, yo extraño a Jesús. ¿Yo extraño a Jesús? Creo que eso es lo que Judas va a decir para siempre. Extraño a Jesús. No necesitas extrañar a Jesús. Puedes estar en su presencia para siempre. No seas un predicador traicionero. Y predica a Cristo, a Jesús, a tu congregación para que lo amen como tú lo amas. Padre, te damos gracias por la belleza de las Escrituras, su poder, su claridad. Somos tan bendecidos. Este libro es abrumador en su poder. Gracias por el cuento de 2 predicadores el cual nos has recordado en esta noche de nuevo.
Un día queremos estar con todos esos predicadores que estuvieron con Pedro, que están con Pedro, y que ninguno en este lugar, ninguno conozca a Judas. En que tú nos ayudes a exaltar a Cristo ante nuestra congregación, para que puedan ver a aquel a quien pueden darle todo su amor para siempre. Te damos gracias. Te amamos. No te amamos como debiéramos. Debemos amarte más, Señor. Amén.